México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Ya estamos de regreso y seguimos hablando del ejército en general, de su labor en la lucha contra el crimen organizado, críticas que se le han hecho al ejército por el tema de derechos humanos, el tamaño del ejército y si tiene los recursos que necesita para hacer, sea lo que sea que le pida un gobierno civil que haga, etcétera. Quiero nada más hacer algunas menciones de algunos de estos temas que han salido. Primero, en tema de los derechos humanos. Yo siento que nuestro ejército ha evolucionado más que la sociedad. Yo la sensación, hablando con gente en general, no estoy hablando de lo que dice la Constitución ahora y la enorme y maravillosa labor que han hecho muchas ONGs en este tema. Si tú hablas con la gente en general, son mucho menos sensibles que el general Cienfuegos al tema de los derechos humanos. No les parece importar mucho que se violen los derechos humanos. Yo creo que tenemos un mayor reto nosotros los ciudadanos que el que tiene el general dentro de la tropa, yo diría, en cuanto a derechos humanos. Y el otro tema que creo que es importante entender respecto a órdenes son las áreas grises en un conflicto de esta naturaleza. Y un filósofo americano, Michael Walzer, describe muy bien la situación que enfrenta Estados Unidos en su propia guerra, entre comillas, en lugares como Pakistán. Dice, queda claro que en la ciudad de Filadelfia un soldado no puede disparar a matar. Ni un policía puede disparar a matar. Queda clarísimo cuáles son los protocolos y las reglas. Son las reglas y protocolos policíacos. Queda clarísimo qué es lo que puede hacer un soldado en Afganistán. Hay dispara a matar, es una guerra, es el enemigo, hay reglas en la guerra y hay que obedecer esas reglas. Pero dice, bueno, ¿qué pasa en Pakistán? No tenemos guerra en Pakistán, pero Pakistán claramente no es Filadelfia. Entonces, ¿puedes disparar a matar en Pakistán? Un poco lo que pasó con Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, me queda claro que hemos creado, tal vez porque nos han obligado los americanos, a entrar a una de estas zonas grises que es un conflicto espantoso con el crimen organizado, con el narcotráfico, donde nosotros mismos hemos creado una zona ya muy gris, donde un soldado ya no sabe qué es obedecer y qué no es obedecer, y qué es una orden legal y qué no es una orden ilegal. Es decir, queda claro, en principio no debe de obedecer una orden que es ilegal, eso queda clarísimo. Desde aquí afuera se ve como una orden no ilegal cuando le ordenan abatir, entendamos ejecutar, pero me imagino que en su vida cotidiana viven en una zona mucho más gris de la que nosotros estamos describiendo. El general secretario en una reunión que narró Salvador Camarena en una columna, llega con empresarios y se presenta, bueno, está frente a ustedes el secretario de Seguridad Pública de Morelia, el secretario de Seguridad Pública Estatal de Tamaulipas, el secretario de Seguridad Pública de Durango, y una lista, y además de todo soy secretario de la Defensa Nacional. Es decir, ha habido una sustitución de la fuerza pública civil, ¿no?, de la policía, por las Fuerzas Armadas. Que es una de las grandes quejas es uno de los grandes problemas y una de las grandes dificultades para extraer a las Fuerzas Armadas de estas situaciones de riesgo que mencionaba Héctor, ¿no?, que literalmente hacen la labor de policía en buena parte de la geografía nacional. Y además que se ha vuelto muy difícil sacarlos de esa función. Los operativos federales, que inicialmente son pensados como complementarios de la seguridad pública estatal y municipal, se acaba volviendo sustitutivos y permanentes. Eso es fatal. Entonces, hay algunos estados, hay algunos municipios donde los gobiernos municipales les pagan por debajo del agua a personal militar, ¿no? Las secretarías de seguridad pública municipales y estatales se han vuelto la salida natural del personal militar en retiro. ¿Cuántas policías en el país no son presididas por militares o exmilitares, ¿no? Es lo que yo creo que hace terriblemente complejo extraer a las Fuerzas Armadas, porque simplemente hacen una función que no hay quien la sustituya en Pero llevamos espacios. 15 años. Laira, ¿cuál es la salida de esto desde tu punto de vista? Bueno, retomando el punto de Héctor, no hay protocolos de actuación ni para el ejército ni para la policía. Ni para nadie. Ni para nadie.
¿no? Tenemos reguladísimo en la parte del proceso judicial y no tenemos nada de normatividad sobre cómo van a ser las interacciones entre ciudadanos y policías o entre ciudadanos y ejército haciendo funciones de policía. Y quizá ese es el primer paso que hay que dar. Pero después, como retomando la preocupación del secretario, vamos a querer seguir apostándole al modelo de usar el ejército en tareas de policía, sí o no. Y si es no, entonces tenemos que invertir en la policía. Y tenemos que invertir mucho más que lo que estamos invirtiendo en el ejército. Y no se soluciona con un modelo de policía única. Hay que invertir para la policía que queremos tener. Claro. Y por último, el punto que decíamos de derechos humanos, a mí a veces me parece que este es un argumento que es como el chivo expiatorio y una justificación para la incapacidad. No es que es culpa de los derechos humanos. ¿Sí? No puedo hacer mi trabajo porque es culpa de los derechos humanos. Bueno, eso es ya un marco que en realidad va a ser insoslayable, pero además, en términos comparados, no vamos a podernos salir de ahí. Claro. Y vamos a tener que aprender a ser países que son respetuosos de las leyes y vamos a tener que aplicar la ley sin violar la ley, que ese es el punto fundamental. Claro. Mira, abundando en esto que me parece muy clave. No solo eso, Laida, sino ahí donde una autoridad te dice... Es que son los derechos humanos los que no me están permitiendo hacer mi trabajo. Lo que te está diciendo en realidad es que está violando los derechos humanos. Que hace mal su trabajo. Y que su trabajo incluye violarlos, la eficacia de su trabajo incluye violar los derechos humanos. Entonces, está un poco en esta misma esquizofrenia, ¿no? O hago mi trabajo o respeto los derechos humanos. Bueno, pues tienes que hacer tu trabajo respetando los derechos humanos. Y si no puedes hacer tu trabajo respetando los derechos humanos, bueno, pues no lo hagas. O sea, es preferible que no hagas ese trabajo a que violes los derechos humanos. ¿Por qué? Para el caso del ejército. Porque, dado el, por fortuna, avasallante triunfo moral de la causa de los derechos humanos en el mundo, violar los derechos humanos para una corporación militar o policíaca es muy caro. Muy caro. Acabas en el tribunal y ese caso, ponte que puedas hacer muchos que no te documenten, pero el que te documenten se va a quedar contigo un buen tiempo del resto de la historia de tu corporación. Entonces es muy caro políticamente, es muy caro desde el punto de vista de la fama pública y es muy caro desde el punto de vista de la constitución de ciudadanía y de la pedagogía que tiene que venir de la fuerza pública hacia la sociedad en el sentido del respeto a la ley, porque si no respetan la ley ellos, entonces ¿quiénes? Ahora, el problema yo creo que es que esto que dice Javier es absolutamente cierto. Cada vez que hay un caso en el que se le dan derechos, ya no digo humanos, sino derechos simplemente de procedimiento legal a un delincuente, aparece un montón de gente diciendo derechos humanos para los seres humanos, ¿no? No para estos delincuentes, a estos que los aniquilen como ratas. ¿Por qué vamos a salir a la defensa de los derechos humanos de un delincuente? Bueno, y este es el paso muy difícil de dar y de hacer compartir a la gente, porque el hecho de que sean delincuentes no suprime sus derechos humanos. Y yo, ahora, alégale a la sensibilidad, digamos, colectiva de esto, la verdad sales perdiendo siempre, ¿no? Y otra cosa que dice el general que es muy interesante en este tema, él dice en algún momento, hay una incongruencia. Se nos acusa que violamos los derechos humanos por todos lados, pero siempre salimos bien evaluados. ¿Qué te dice eso? ¿Que no violan en realidad los derechos humanos? ¿O que la gente en general no le importa tanto porque son los malos, están violando los derechos de los humanos? Yo creo que la explicación de esa incongruencia que detecta el general es la segunda. Es decir, hay un problema allá afuera de una población que no lo ve tan grave, con tal que los agarren y agarren a los malos, ¿no? Entonces creo que ahí ellos tienen un reto interno, pero nosotros también tenemos un reto que creo que lo hemos ido enfrentando. Creo que, insisto, hay muchos grupos en la sociedad, grupos organizados dentro de la sociedad civil, que ha estado promoviendo esta agenda con mucho éxito, con resultados legales que ya están en la Constitución, pero creo que seguimos teniendo un enorme reto por delante en este tema. En defensa de las Fuerzas Armadas, yo creo que hay que señalar dos cosas. Uno, su manual de uso de la fuerza es mucho más detallado que el de las policías.
Si uno compara con el manual disponible con, por ejemplo, los lineamientos que tiene la Policía Federal, es extraordinariamente más detallado y cuidadoso el de las Fuerzas Armadas, con mucho, ¿no? O sea, yo siento que hay una preocupación más sistémica dentro de las Fuerzas Armadas que en muchas corporaciones policiales, ¿no? Hay un segundo punto que yo creo que es importante. No está peleada la eficacia con la defensa de los derechos humanos. No, claro que o sea, no. Es decir, y eso yo creo que es importante señalarlo. Es decir, Yo, de hecho, que van de la mano en el mediano largo. En muchos casos, es decir, no aprenden. O sea, si solo puedes, es el problema que tienes en el Ministerio Público, ¿no? Si el Ministerio Público solo sabe construir un caso torturando a una persona, nunca va a aprender a hacer una investigación científica, ¿no? Es lo mismo, si solo sabes responder, ¿cómo se llama?, con acciones tipo Rambo, nunca vas a aprender a hacerlo de otra manera. Y aquí yo creo que es un punto bien importante. El uso de la fuerza es un costo. En todo momento y en todo lugar. Y es un costo que se tiene que minimizar. Se tiene que buscar un máximo de disuasión con un mínimo de fuerza. Claro. ¿No? Y o sea, en la medida en que eso esté construido en los protocolos, en las reglas, en las formas, en los procedimientos de las fuerzas del orden, incluyo aquí también las policías, vamos a empezar a tener mejores corporaciones. Bueno, yo te diría que una de las razones por las cuales hay violaciones a los derechos humanos tiene que ver con este tema de costos. ¿Por qué la guerra, por ejemplo, en el frente este entre Rusia y Alemania fue más violenta que en el frente oeste? Porque no se respetaban las reglas de la guerra, porque era combatir a morir, porque sabía que no iban los alemanes ni los soviéticos iban a tomar prisioneros. Yo creo que estamos hoy por hoy en ciertos lugares en esa situación de que es que si me agarran no me van a poner a disposición del Ministerio Público y no me van a poner luego y después si sí me ponen tarde o temprano a disposición del me va a ir igual de mal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde te das cuenta que no solamente no están peleados el debido proceso y los respetos a los derechos humanos con la eficacia, sino que el mediano y largo plazo van de la mano. Te hace una policía o un ejército más eficiente, respetar el debido proceso y respetar los derechos humanos. La población habla contigo, de dónde sacas buena parte de tu inteligencia, de una población que confía en ti y que te comunica y que te dice cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te lo ganas. Entonces yo sí creo que en el mediano largo plazo van de la mano, no solamente no están reñidos, ¿no? Yo tengo una teoría de por qué el ejército tiene una buena imagen. Lo que estamos viendo ahora que estamos analizando en México Evalúa algunos indicadores que se relacionan con las instituciones de justicia, es que los contactos entre el ciudadano y la autoridad son clave para generar esta percepción. Y entonces, si los contactos más frecuentes son con la policía y la policía tiende a incurrir en actos de corrupción, así sean menores como la policía de tránsito, eso es lo que más vulnera la percepción sobre la institución, sobre la imagen. En la medida en que el ejército no tiene esos contactos con los ciudadanos y no tiene oportunidad de mostrarse, entonces pues se construye la percepción de otros lados, ¿no? Incluyendo desde sus campañas o de sus acciones de protección civil, por ejemplo. Claro. Yo creo que hay que salirse de esta guerra. Sí. Y hay que salirse poco a poco, nadie se va a poder salir rápido, pero hay que empezar a salirse de esta guerra y una manera es empezando a sacar al ejército de esta guerra y a las Fuerzas Armadas y no llevándolos a acciones que impliquen el riesgo de violar derechos humanos. Reducir la zona de fricción a solo aquellas acciones que ostensiblemente no violen la ley ni violen los derechos humanos. Después, ir construyendo las policías que la fuerza civil, que el poder civil no ha construido en los estados donde no ha construido. Tampoco es que haga falta hacerlo en todos los estados. Hay muchos estados que no tienen un problema. Yo no sé cuáles son, digamos, los que realmente están urgidos de esto. Lo han hecho o han empezado a hacerlo Nuevo León, han empezado a hacerlo Baja California, han empezado a hacerlo Chihuahua con buen éxito. No necesitas hacerlo en Mérida, en Yucatán, tampoco necesitas hacerlo en Guanajuato, no necesitas hacerlo en Aguascalientes, en Guerrero, sí, en Morelos, sí, en Sinaloa también, en fin. Empezar a que estas sean las tareas de la policía, pero en servicio de la persecución de los crímenes que afrentan a la ciudadanía, no que afrentan a la DEA.
Claro. que afrentan a la ciudadanía, que son la extorsión, el homicidio, el secuestro. Y reducir también suficiente la zona de fricción, de la persecución, del enfrentamiento de la policía a los delitos que afrentan a la ciudadanía mexicana, no a los intereses de la contención del paso de drogas de México hacia los Estados Unidos. Y empezar a declarar públicamente que ya está bien de esta guerra, que los resultados de esta guerra son todos malos. No hay un solo indicador que te pruebe que el objetivo fundamental declarado, porque quién sabe si es el objetivo real, que es evitar el paso de estupefacientes prohibidos a los Estados Unidos, pues matices más, matices menos, tendencias más, tendencias menos, es la misma. No ha tenido ninguna consecuencia toda esta espiral de sangre que nos hemos metido para efectos de ese objetivo. Bueno, a ver si empezamos ya por lo menos, y es una forma de salirse de la guerra, a decir que nos queremos salir, que no es nuestra guerra y que ya está bien, que hemos pagado suficiente, que hemos ensangrentado el país, está desprestigiado, está destruido moralmente en muchos sentidos respecto a sus capacidades de establecer unas sociedades seguras. Ha sido un costo muy alto para México sin que se vea bien cuál ha sido el beneficio para Estados Unidos. Totalmente. Se nos terminó el tiempo, Laida, Alejandro, Héctor, muchísimas gracias. Aquí termina la edición de hoy. A nombre de Leo Zuckerman, gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.